Los tres grandes, tras culminar la derrota de la Alemania nazi, se reunieron en Potsdam, en las afueras de Berlín, del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 para concretar la suerte del vencido. Pese a la victoria común sobre el eje y la capitulación incondicional de la Wehrmacht, el ejército alemán, el 7 y 8 de mayo, el ambiente en la conferencia había cambiado con respecto a Teherán o Yalta, tal como lo habían cambiado sus protagonistas. Al lado del dictador soviético, Truman ha sustituido a un presidente Roosevelt que había fallecido unos meses antes, y Attlee, el líder británico laborista, sustituye a un Churchill derrotado sorprendentemente en las elecciones generales de 1945. Los dirigentes de la Gran Alianza acordaron establecer una autoridad suprema interaliada en Alemania, en la que el poder real residiría en un Consejo Supremo de Control formado por los comandantes militares de las 4 zonas de ocupación: americana en el sudoeste, británica en el noroeste, francesa en el oeste y soviética en el este. Era una mera división administrativa de Alemania y que en aquel momento ninguno de los líderes reunidos pensó en una división política de la potencia derrotada. Austria también fue dividida en 4 zonas, así como Berlín y Viena. Se dividió el denominado Plan de las 4D: desnazificación, desmilitarización, descartelización, que es abolición de los grandes cárteles económicos germanos, y la democratización. Este plan debía ser la base de la reconstrucción de Alemania. Todas las organizaciones nacionalistas y sociales debían ser disueltas, la administración depurada y los criminales de la guerra castigados en un tribunal que tendrían como sede en Nuremberg, la capital de los grandes congresos nazis. Todas las organizaciones militares y paramilitares debían ser disueltas y desarticuladas, la industria americanista, así como los grandes conglomerados industriales. La democratización pasaría por la vuelta a la legalidad de los partidos políticos y sindicatos por elecciones locales y el restablecimiento de las libertades civiles. Los ministros de Asuntos Exteriores quedaron encargados de preparar un tratado de paz definitivo con Alemania. No hubo acuerdo sobre el tratado de la frontera germano-polaca, pero la URSS impuso una política de hechos consumados, anexiándose a Polonia importantes territorios germanos y fijando la línea Oder-Neisse como la frontera definitiva. Este cambio de frontera se vio acompañado de la expulsión de 10 millones de alemanes de territorios orientales y de amplios desplazamientos, a menudo dramáticos, de población en toda la Europa oriental. En lo referente a las reparaciones de guerra, se acordó tras ásperas discusiones que serían distraídas por cada potencia en su área de ocupación, aunque a la Unión Soviética se le permitió obtener del 10 al 15% del equipamiento industrial de las zonas occidentales a cambio de productos agrícolas y otro tipo de su zona de ocupación. Pese a la proclamación solemne de la creencia en la responsabilidad colectiva de las grandes potencias, es el establecimiento de una paz justa y concretada, y de la adhesión unánime de los principios de la Carta del Atlántico. La realidad fue que en la conferencia de Potsdam afloraron ya de una manera bastante evidente las divergencias ideológicas y las ambiciones nacionales irreconocibles que llevarían a corto plazo al fin de la Gran Alianza y al inicio. ¿Qué fue la doctrina Truman? Fue la primera expresión importante de la política norteamericana de contención del comunismo durante la Guerra Fría. De acuerdo a John Swift, la doctrina Truman identificaba al enemigo ideológico del mundo libre. En términos simples y claros, identificaba al comunismo como el enemigo del resto de la humanidad y afirmaba que debían dejarse a un lado las diferencias y unirse frente a dicha amenaza. En resumen, se había trazado una línea en el mapa, la que separaba el mundo libre del no libre, y se sugería que el libre se encontraba asediado y debía defenderse. Naturalmente, también el mundo comunista se sentía asediado. Estas actitudes persistían durante la Guerra Fría. La doctrina Truman tenía como función apoyar a los pueblos libres que estaban resintiendo intentos de agresión de minorías armadas o expresión exterior. Lo anterior fue expresado por Harry Truman un 12 de marzo de 1947, quien fungía como presidente de los Estados Unidos de aquella época, e hizo este discurso para poder crear zonas de cooperación entre Estados Unidos de América y las personas aliadas en el mundo, con el fin de frenar el avance comunista. Prácticamente, el objetivo de la doctrina Truman era poder conseguir ayuda económica, de la cual fue aprobada por el senador republicano Arthur Vandenberg, y de esto apoyar a Grecia y Turquía, ya que según Truman, los Estados Unidos tenían el deber de ayudar a todos los pueblos libres a proteger su libertad. Esto surgió porque Inglaterra no podía ayudar a Turquía debido a que era una gran carga en esos momentos apoyarla, a pesar de que Turquía era uno de los gobiernos favoritos de Inglaterra, ya que tenían muchos problemas, así que no podían sostener a este país. Pero básicamente lo que hicieron los británicos fue decirle al gobierno estadounidense esta situación de que ellos no podían apoyar a Grecia ni Turquía, y les sugirió que tomasen los norteamericanos el puesto.
Los norteamericanos no estaban muy seguros de esa idea, pero después se propagó un comunicado en el que decía que si el comunismo ganaba a los vecinos de Grecia y de Turquía, estarían en peligro. Al igual que el comunismo terminaría propagándose por todo el mundo y finalmente acabaría con dominar por todas partes. La ayuda hacia estos dos países era muy necesaria, ya que en esos tiempos se enfrentaban a guerras o estaban bajo presión. Específicamente, Grecia estaba en una guerra civil entre un gobierno conservador pro-occidental y guerras comunistas. Turquía apenas había salido de una presión soviética. Es por esto que la ayuda de los Estados Unidos era vital para estos dos países, además de que resultaba fundamental para que se pudiera impedir una extensión de regímenes totalitarios. Por la seguridad de los Estados Unidos y del mundo, debían de proporcionar dicha ayuda. Prácticamente Estados Unidos tenía el compromiso de impedir que se propagara el comunismo en el mundo. Grecia recibió la ayuda de los Estados Unidos, solo que con algunas condiciones, de las cuales Grecia no contribuyó por realizar varias reformas políticas que quiten el comunismo. Cabe recalcar que las intenciones que pretendía Truman era para que a él se le proporcionase apoyo y respeto comparable con Roosevelt, ya que como Roosevelt, que era del Partido Republicano, tenía la mayor parte del control del Congreso y él confiaba en que ganaría las elecciones. Es por esto que Truman no se quedó atrás y creó la doctrina Truman, para poder tener una postura anticomunista y convencer a la gente de que le era mejor, básicamente. La doctrina Truman no pretendía entregar el dinero de los americanos que contribuyeron a los gobiernos que pedían dinero, pero no podía limitarse solo a las democracias. La doctrina Truman impulsaba a los estados que aplicaban la fuerza para reprimir a la gente con ideas comunistas que tenían problemas. Ocurría lo mismo en Vietnam del Sur. Si la amenaza se identificaba como comunismo, por este lado Estados Unidos se mostraba mucho más generoso, aunque por el otro lado el comunismo cada vez iba creciendo y creciendo. Descolonización durante la Guerra Fría. ¿Qué es? Es un proceso político que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, de poner fin al colonialismo, que dio lugar a la independencia nacional de varios países, principalmente en África y Asia. Empezaremos con la descolonización en Asia. En Asia, se podría decir que en Indonesia, durante la Segunda Guerra Mundial, se produjo en Indonesia un vacío del poder colonial, al quedar Holanda bajo control alemán. Indochina, posesión más importante del Imperio francés, por su mayor interés económico, compuesto por distintos pueblos: Tonkin, Annam, Cochinchina, Camboya y Laos. La preparación de dependencia de India se produjo al acabar la Segunda Guerra Mundial, propiciada fundamentalmente por la derrota de Japón. Tuvo su puntapié inicial cuando en 1947 se logró la independencia pacífica de la India. El subcontinente indio se dividió en 3 estados, diferenciados por su religión: la India, que profesaba el hinduismo; Pakistán, con mayoría musulmán; y Ceilán, de religión budista. Estos dos últimos países se liberaron en 1948, y este es el fin de la descolonización en Asia. Descolonización en África francesa. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la nueva Constitución creó la Unión Francesa. En 1958 se creó la Comunidad Francesa para regular las nuevas relaciones. África belga. La administración belga se caracterizó por un paternalismo a medio camino entre la tendencia a la asimilación francesa y la política inglesa encaminada a la autonomía. 1945 a 1955. Hubo declaraciones favorables a la reforma del régimen colonial, pero no se concretaron en hechos. 1955 a 1962. Época en la que se realizó la descolonización de la gran mayoría de los países africanos. 1962 a 1980. Se consolidó el proceso descolonizador ya realizado. La descolonización se puede dar por concluida en 1975, año en que se liquidan las posesiones coloniales portuguesas. Y al inicio de la Guerra Fría.